Bienvenido a nuestro webinar de julio, en el que hablaremos sobre las tendencias laborales en la industria hotelera. Durante este evento exploraremos los aspectos claves que están moldeando el panorama laboral en uno de los sectores más dinámicos y apasionantes. Os voy a presentar a nuestro destacado ponente, Xavier Martín. Xavier es el cofundador y managing partner de Turijobs, la plataforma líder en búsqueda de empleo para el sector hotelero en el mundo. Con una amplia experiencia en el ámbito de los recursos humanos y la gestión del talento, Xavier ha sido una figura influyente en la industria de la hotelería. A través de Turijobs ha trabajado incansablemente para conectar a profesionales calificados con las mejores oportunidades laborales en el sector, tanto en España como en el resto del mundo. Así que, Xavier, estamos encantadísimos de que estés aquí presente con nosotros. Si ¿Qué tal, quieres Sandra? dedicar unas palabritas o como tú quieras, presentarte. Nada, no, yo encantado de estar aquí con vosotros y de poder hablar de aquello que nos mueve, ¿no? Que es el empleo en el sector turístico, pues, este sector que tanto nos gusta y, y con ganas de charlar. Perfecto, así me gusta. Pues vamos a hacer un breve resumen de lo que vamos a hablar y empezamos con las preguntas entonces. Eh, Adelante. eh, em, pues en este evento vamos a hacer un repaso de los aspectos claves que están adaptando y pasando en el ambiente laboral de los hoteles. Tenemos tres bloques. El primero, hablaremos y analizaremos de las tendencias laborales en la industria hotelera. El segundo, nos sumergiremos en la digitalización y su impacto en la industria y en los perfiles de trabajo. Y el tercero, nos enfocaremos en la retención de talento, que es un aspecto fundamental para el crecimiento y el desarrollo de cualquier equipo y de cualquier hotel. Así que comencemos. Genial. Eh, si quieres contarnos un poquito sobre la historia de Turillo, cómo empezaste en el momento en el que estáis ahora. Claro que sí. Bueno, yo siempre digo que Turijobs casi que empezó como un hobby, ¿no? Como parte de mi momento de vida en esa época, en ese momento. Hablo de época porque hace bastantes años. O sea, Turijobs fue mi proyecto final de carrera cuando estaba estudiando en la universidad en Barcelona, la carrera de turismo. ¿Y por qué surgió la idea de crear un proyecto final de carrera sobre una plataforma de empleo en el sector? Pues bueno, también porque eh, quiero entender que ya tenía un espíritu emprendedor y creo que eso sí que es verdad que lo he tenido siempre. Siempre me ha gustado mucho la tecnología y en ese entonces ya estaba muy movido por la tecnología y también muy interesado por el sector turístico, la hostelería y en concreto mi familia pues teníamos y tenemos, mi familia sigue con el negocio de la restauración y por lo tanto viví muy de cerca, ¿no? Conozco muy bien el mundo de la hostelería y viví muy de cerca las necesidades de contratación y las dificultades que existían. Estoy hablando del año 2001. Y ya en ese año, pues también hay muchas dificultades, muchas problemáticas. Simplemente me parecía que el enfoque que se le estaba dando a la hora de buscar pues camareros, cocineros, era un enfoque demasiado antiguo y que había otras formas para poderlo hacer. Así que hice un primer test, una primera prueba de publicar un anuncio en una web de empleo que empezaba a existir entonces en esa época. Funcionó y de ahí empezó la idea de crear el proyecto. Luego siguió mi vida académica, luego mi vida profesional, pero siempre con ya una web muy sencilla que habíamos montado, muy básica, pero que funcionaba, ¿no? Y bueno, pues por las tardes, por las noches, dedicaba tiempo a la web hasta que el año 2004 decido, oye, dejar mi carrera profesional. Estaba en un programa de formación de directivos en la cadena hotelera, pero me tiraba muchísimo a Turijobs y tirarme a la piscina sin saber si había mucha agua. Al final había un poquitín de agua, lo suficiente para empezar a nadar, ¿no? Y bueno, ahí es donde empezó el proyecto de Turijobs, muy poco a poco, de una forma un proyecto muy bootstrap, muy diferente de los proyectos actuales que muchos de ellos requieren y tienen mucha financiación, mucho apalancamiento de inicio. No fue nuestro caso. En nuestro caso buscamos, obviamente, una inversión inicial que teníamos, pero buscando rentabilidad de inmediato para siempre estar haciendo una reinversión que nos permitía hacer otras cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas en todos estos muchos años. Realmente el año de inicio, pues se puede decir que fue a finales del 2004, cuando ya me dediqué full time a ello.
siempre con una vocación de crear una plataforma de empleo para el sector de la hostelería y el turismo, que ayudara a las empresas a encontrar el talento que estaban buscando y que ayudara a las personas que quieren trabajar y dedicarse a esta industria, pues a facilitarles la búsqueda de empleo, ¿no? Mediante la digitalización de los procesos de selección, mediante tenerlo todo online y disponible. También con una visión muy internacional que siempre me ha apasionado, ¿no? Siempre digo que hay esa doble vertiente. Una plataforma como Turijobs o otras, ¿no? También te permite tener una visión muy local del empleo, buscar casi por barrios, por pueblos, ¿no? Pero también ir más allá de quizás lo que tu círculo de contactos te pueda permitir, ¿no? A nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y eso es algo muy apasionante, ¿no? Ver cómo a través de nuestra plataforma hay personas que cambian su vida, porque al final eso es lo que pienso que hacemos, ¿no? Y vamos a cambiar la vida de muchas personas. El empleo es un momento muy importante y de, es un punto en la vida importante, que hay varios puntos, está claro, pues es un momento muy importante. Y de hecho nuestro propósito está muy vinculado a esto, ¿no? Lo que nos mueve, lo que nos emociona es ayudar a cambiar la vida de esas personas mediante encontrar un mejor empleo. Para no hacer mucho más largo esta historia, que obviamente son muchos años, hay otro cuento muy importante que es en el año 2000, finales del 17, que fue cuando Turijobs fue adquirido por el grupo Stepstone, del cual formamos parte. Y Stepstone es un grupo de recursos humanos, vamos a llamarlo así, con múltiples plataformas de empleo por todo el mundo, las cuales, del cual formamos parte en la actualidad. Y además lo interesante es que podemos ahora tener mucha más visibilidad de lo que es el mercado de empleo en el sector de la hostelería y turismo, porque también tenemos otras marcas de portales de empleo especializadas, pero también del mercado de empleo en general en Europa, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Centroamérica y en muchos otros países. Qué bueno. Se nota un montón tu emoción, Xavier, y qué bueno también poder vivir de lo que empezó siendo un hobby, ¿no? Y de un proyecto de final de carrera. O sea, que eso es súper motivante para la gente que está estudiando actualmente, Claro, que se puede hacer. sí, a ver, sí, se puede hacer porque me ha pasado, ¿no? Vivir de una idea, yo siempre digo eso, ¿no? Poder vivir de una idea que uno ha tenido, ¿no? Es que sí que es muy estimulante y lo estimulante es que hay muchas personas que a lo largo de este tiempo se han ido sumando al proyecto, personas que han dejado de colaborar, pero que durante un tiempo lo han dado todo por el proyecto, las personas que están actualmente trabajando conmigo. Y eso es también una parte muy, muy emocionante, ¿no? Gente que se viste la camiseta, como digo yo, de Jobs y lo da todo por y para la compañía, pero sobre todo por y para nuestros clientes y usuarios, ¿no? Para que ese match que buscamos pues pueda ocurrir, ¿no? A veces muchas personas no son conscientes de todo lo que hay detrás de una pantalla, ¿no? Mm, Al final, pues eso, tenemos todo un equipo de personas que hacen múltiples cosas para que pueda ocurrir lo que intentamos que ocurra, ¿no? O al menos que ocurra en la mayor cantidad de casos posible. exacto, exacto. No, no, muy bien. Y Xavier, vosotros que habéis vivido varios cambios desde el 2001, 2024, cuando empezasteis full time, habéis vivido varias crisis, altos y bajos de la economía. Actualmente, después de la pandemia, ¿cuáles son las principales tendencias de empleabilidad que estáis observando en la industria hotelera? Bueno, desde el punto de vista de compañía, digamos que estamos en el momento más dulce de la historia de la compañía, ¿no? O sea, después de una pandemia que fue el momento más duro, paradójicamente, ¿no? Pues bueno, el año 21, finales del 21 y el 22 ha sido, bueno, un chute de energía, una aceleración muy grande del negocio en general, como la aceleración que ha tenido la industria en general. Eh, y para ser más concretos, porque es que han pasado cosas como muy diferentes, ¿no? Del 21 al 22 y ahora al 23, Ujú. hemos tenido como momentos muy diferentes. Lo que vemos, porque también, ya os hablaré, ¿no? Hay cambios legislativos que también han afectado al comportamiento del empleo. En este año 23 lo que hemos visto es que se ha avanzado muchísimo la contratación. Se ha iniciado mucho antes, perdón, que lo que venía siendo anteriormente. Lo vemos con un Q1 un Q1 2023, en el cual supera casi por un 20% en cuanto a publicación de ofertas de empleo versus a Q1 del año 22. Sobre todo en Islas Baleares y Islas Canarias,
sobre todo en Islas Baleares, porque la estacionalidad de las Islas Canarias es un poco diferente. Pero hay un primer indicador que es que la gente, las empresas han sufrido mucho para encontrar personal, para encontrar sus equipos y por lo tanto lo que han hecho ahora es, oye, voy a intentar acelerar o a empezar antes para que no me pille el toro, ¿no? Y ese es un primer tema. Luego también hay una tendencia que hemos visto y de esto nos alegra muchísimo porque forma parte de las estrategias que pensamos que tienen que llevar a cabo las empresas. Al menos nosotros hemos ayudado, hemos colaborado en muchísimos más eventos de reclutamiento, ¿no? Open Days, Talent Days, ¿no? Llamémosle como queramos, que para los que les suena un poco raro, al final son eventos que combinan un poco el elemento de, sí, de contratación, de entrevistas de trabajo, pero también un elemento muy importante de posicionamiento de marca, ¿no? De enamoramiento del candidato mediante, pues, acciones en el mismo establecimiento o en otros lugares, pero que hay mucha marca presente, ¿no? Hay mucha explicación de cómo va a ser la experiencia de trabajar con esa compañía, que es una de las cosas por las cuales apostamos nosotros, ¿no? Intentar conectar mucho más con el potencial candidato a través de explicar la historia de qué es o qué puede ser trabajar en esa empresa, ¿no? Y eso es un elemento muy importante. Luego también nosotros hemos visto un incremento que nos ha sorprendido en positivo, ¿no? De usuarios más jóvenes, en la franja más joven, y esto es interesante. La franja de 20-25 nos ha crecido mucho, lo cual es bueno porque, bueno, a nivel poblacional, pues es una franja que tampoco es la más grande, pero es un elemento importante. Y en cuanto a tendencias, ahora tengo que deciros otra que es un poco más compleja, que es la que, bueno, la media, hay un elemento muy importante, una KPI que manejamos, Sandra, que es la media de inscritos por oferta. Media de inscritos por oferta. ¿Cuántos candidatos se están inscribiendo a las ofertas de empleo publicadas en Turijobs de media, ¿no? Independientemente del tipo de empresa, de zona geográfica, etcétera, etcétera. Y esta KPI, este dato está bajando de forma sustancial desde la pandemia, ¿no? El pico de la pandemia, al principio de la pandemia tuvo una subida, pero por muchos motivos, que podemos entrar si queréis, pero ha ido descendiendo, ahora ya hemos conseguido estabilizarlo y estamos luchando para poder incrementarlo. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues que había una pérdida de interés muy importante por parte bueno, de usuarios en general, pero de los profesionales para el sector turístico, un desencanto barra desenamoramiento, vamos a llamarle así, que hace que haya menos interés para trabajar en la industria, ¿no? Claro. Y este es un tema clave y fundamental para entender el momento en el que estamos, ¿no? Eso está generando una tensión enorme, enorme en las empresas para poder captar talento y el talento que están buscando. Muy interesante, Xavi, porque al fin y al cabo esto que se dice normalmente pues en la calle o entre profesionales, ¿no? Se está perdiendo interés en el sector. Vosotros lo tenéis en métricas, lo tenéis dentro de vuestra empresa y Sí, lo podéis evidenciar. es verdad, Así que, bueno, sí, es así, es muy así bien. y ahí supongo que lo que hay que trabajar como sector en general y como empresas individualmente, aparte de analizar el por qué, que también podemos hablar de eso, es qué vamos a hacer para intentar combatir, ¿no? Ese sentimiento y esa realidad. Sí, pues si quieres entrar en el por qué o el qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer Bueno, creo que es para dar ese vuelco a ese número? bueno, yo creo que es importante entender cómo hemos llegado aquí, ¿no? O sea, mira, como todos los problemas complejos, no tienen una respuesta fácil ni simple. Y creo que ser simplistas o muy simplistas sería un error, ¿no? Ujú. Tampoco tenemos no somos, o sea, la varita mágica y seamos el 100% de todo, pero sí que hay elementos que son importantes. Hay uno del que no se habla mucho y que no es tanto al corto plazo, aunque ya está afectando, pero pensando a medio plazo, hay que tener en cuenta, es un tema de, uno, envejecimiento poblacional. No se habla excesivamente de ese tema, pero como sociedad, la sociedad española, la sociedad europea, la mundial incluso, pero por ejemplo la europea ya tenemos claro que a partir del 2030 la, va a haber un decremento de la población europea a partir del 2030. Quedan 7 años.
quedan 7 años. Para el año 2050, sí que estoy tirando hacia adelante, pero en España tendremos 6 jubilados para cada 10 trabajadores. Eh, es evidente que el índice de natalidad está bajando, es evidente que la población española está envejeciendo y eso significa que el número de población activa per se va a bajar, o sea, tiene que bajar y por lo tanto, bueno, ahí hay muchos elementos. Vamos a necesitar obviamente de inmigración para que nos ayude justamente a cubrir estos puestos de trabajo y otros muchos, ¿no? Pero ahí hay un tema poblacional súper importante. Hay un tema relacionado con el COVID. El COVID, claro, es que fue un trauma, ¿no? Un trauma social, voy a llamarle así, que creo que a todos o sea, ha removido lo más interno de todas las personas, ¿no? Como sociedad, pero individualmente, ¿no? Y ahí también ha hecho que muchos de nosotros o muchas personas hayan revisado, aunque quede muy filosófico, es así, las prioridades de su vida, ¿no? Y dónde quieren dedicar el tiempo, qué cosas son más importantes para uno o para el otro, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas personas pues han decidido o han entendido que bueno, el tiempo con su familia, el tiempo libre, el ocio, pasa a tener mucha más importancia eh, y por lo tanto eso ha provocado también pues, un cambio de actitud, ¿no? Luego también una fuga de talento. Lamentablemente el sector turístico fue de los más afectados durante la pandemia y muchas personas por razones obvias se buscaron la vida y se fueron hacia otros sectores, no volviendo después de la pandemia de nuevo a la industria turística, ¿no? Entonces ahí hay una gran masa de personas que se han ido y que no han vuelto. Una mala prensa que también tuvimos y que en general está teniendo a veces la industria turística, en parte merecida, en parte muy poco merecida y muy injusto, ¿no? Muy injusto. Pero que es así, hay una percepción sobre, casi como una percepción de marca, ¿no? Empleo turístico, ¿cómo se percibe? Empleo hostelero, ¿no? Sí. Y esa percepción no es del todo positiva, repito, en parte merecido, en parte no merecido, y es lo que hay que trabajar. Luego también hay un mix generacional, estamos en un mercado laboral que mezcla muchas generaciones, las cuales tienen intereses muy diferentes, no voy a decir opuestos, pero muy diferentes, lo que hace más complejo a la hora de preparar una propuesta, ¿no? Como empresa interesante, pues lo hace un poquito más complejo, porque lo que te sirve a ti, Sandra, no me sirve a mí, Xavi, ¿no? Yo no busco lo mismo que tú y tú no buscas lo mismo que yo. Entonces, bueno, hay como múltiples elementos, ¿no? Este crecimiento de ofertas de empleo también que hemos tenido tan fuerte a finales del 21, en el 22, lo que ha provocado es una tensión enorme, porque de golpe y porrazo tenemos boom de oferta, pero la demanda está ahí latente, ha crecido un poco, pero por todos estos elementos que os he comentado no ha crecido. Entonces, bueno, estamos en medio de una guerra por el talento total. Ahora sí, de verdad. Ayer se hablaba antes de la pandemia, pero ahora sí que de verdad, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los motivos. Algunos de los que nos escucharán dirán, oye, no estás hablando de salario, ¿no? Estás hablando del dinero. Bueno, sí, Claro. el dinero es una parte también súper importante, ¿no? O básica. Pero fijaros que creo que es importante destacar que no es la única, ¿no? Y que los empresarios tampoco tienen que entender que solo es un tema económico, porque ya no va solo de dinero. El tema es que no solo va de dinero. El dinero está encima de la mesa y es un tema clave, pero ya no es solo el dinero, son otras cosas más que hay que tener en cuenta a la hora de convertir nuestra oferta en más atractiva, ¿no? Si el dinero al fin y al cabo es cortoplacista, ¿no? Nos llena el bolsillo hoy y mañana qué. Y todos los otros datos y conceptos que has comentado son mm, a largo plazo estructurales y se tienen que realmente planificar. Y hacer un trabajo que no es cosa de un hotel solo, sino que es del conjunto. A ver qué cambio podemos hacer como sector para rebatir pues ese cambio generacional, esa pirámide que empieza en puntita y acaba en la base y bueno, y todo Total. el resto que has comentado, Xavier. A ver, mira, también hay temas, se ha hablado mucho de la gran renuncia, ¿no? La Greatest Resignation, que en España se está viendo, hay unas personas en España que dicen que no es verdad. Bueno, los datos dicen que sí que es verdad, ¿no? Que sí que, por ejemplo, en el Q1 de 2023 hay un incremento
bastante importante sobre las, ¿cómo se llamaría? Las renuncias, o sea, personas que sean de baja voluntariamente, ¿no? ¿No? Sí. Eh, hablamos de casi un 95% creo que es, más o menos, en el Q1 2023 versus Q1 2022. Entonces, aún así, en volumen, no es un volumen súper grande, pero sí hay un incremento, ¿no? Entonces, este es un tema importante a tener en cuenta. Hay otro tema muy importante que está afectando al mercado, a cómo leer el mercado laboral, especialmente en turismo, que es el cambio de legislación, al tema de los fijos discontinuos, etcétera, etcétera, que lo que estamos viendo que ha afectado, que está afectando es que ahora mismo, por ejemplo, el Q2 sobre todo se ha visto, se ha desacelerado la Ujú. publicación de ofertas de empleo, hay una disminución de ofertas de empleo. O sea, así como el año empezó como muy animado, ahora mismo, a pesar de que los datos de empleo, perdón, de turismo son tan, bueno, pues eso, animados, ¿no? Y positivos, en cuanto al empleo, en verdad hay una reducción de publicación de ofertas de empleo. Pensamos que el tema de la legislación ha tenido un impacto importante porque ahora mismo, pues eso, hay muchas más personas con estos contratos que, pues, indefinidos o de fijos discontinuos. Vamos a ver qué pasa después de la temporada, si continúan con esos contratos o no. Pero lo cierto es que estamos viendo esa desaceleración, repito, provocada en parte por esta legislación, también provocada por, bueno, temas de inseguridad, inestabilidad económica, política, ¿no? Que también, bueno, hay empresas que se están intentando cuidar y no están muy seguros de cómo va a evolucionar todo, ¿no? Ujú. Genial, Xavier. Pues has comentado la pandemia, ¿no? Los efectos que ha tenido de menos ofertas de empleo y también menos candidatos que se unen a ellas. Pero la pandemia también nos ha traído una aceleración de digitalización a Sin los duda, hoteles. Ujú. sin duda. Y lo notamos, por ejemplo, mucho, sobre todo en el perfil de empresas que se dan de alta en la plataforma, ¿no? Donde hemos tenido un incremento mucho más importante en el segmento de las empresas más pequeñas, de las micro, ¿no? Que se puede decir que es como el long tail nuestro. Y lo bueno es que esto está ocurriendo porque, bueno, hay un proceso de digitalización en general y también está ocurriendo una digitalización de la parte de talento, ¿no? De recursos humanos, ¿no? Digamos, que aún, bueno, lamentablemente hay aún muchas empresas que no lo están del todo, no están del todo digitalizadas, pero bueno, poco a poco van siendo más las que sí, y ahí sí lo hemos notado, sí. Empresas más pequeñas que están utilizando la plataforma y eso es una muy buena señal. ¿Y cómo están implementando estas empresas pequeñas el proceso digital en su día a día de reclutamiento? ¿Cómo lo pueden implementar? Bueno, yo creo que hay que decir que en gran medida muchas veces las cosas ocurren por necesidad. Esta es una de ellas, ¿no? Ujú. Yo creo que si están digitalizándose también es porque hay un tema justamente de guerra por el talento, dificultad para encontrar y según qué tipo de establecimientos más pequeños tienen menos capacidad para, bueno, pues de una marca más atractiva, que te lleguen ya candidatos directamente, ¿no? Y por lo tanto les obliga a eso a ser más proactivos. Ya no digamos si tú eres un establecimiento hotelero que no estás en una zona urbana o más con más población, pongamos un hotel que está en una zona rural, pues ahí las dificultades se multiplican, ¿no? Con lo cual, justamente la digitalización lo que te permite es, bueno, ampliar el público al que te diriges, ¿no? Y te puede ayudar seguramente. Y pienso, no menciono el tema rural porque sí, porque justamente también uno de los temas que notamos durante la pandemia fue un incremento de establecimientos rurales que, bueno, ya como sabéis, pues en esa época eran los que estaban funcionando pues un poquito Claro. mejor dentro de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, pues ahí lo que tuvieron que hacer, en gran medida muchos de los que trabajamos, es crear una propuesta de valor, ¿no? Atractiva para poder atraer personas que se tenían que desplazar de una ciudad o un pueblo a otro, a lo suyo, pues muchas veces pues intentar incluir el tema de alojamiento, ¿no?
elementos que hicieran la oferta lo más atractiva posible, ¿no? Pensar que realmente en estos casos es directamente pues, el propietario o propietaria del establecimiento quien hace ese proceso, quien se lo hace todo, y quien también lleva este tema, que muchas veces es percibido como algo, pues eso, una tarea un poco ardua a veces, ¿no? Pero que es muy importante que la lleven, ¿no? Que la lleven a cabo. Muy bien. Y si hemos hablado de los hoteles, nos centramos ahora en los candidatos. ¿Cómo habéis visto que la digitalización ha afectado, a lo mejor, en la creación de nuevos roles? ¿O ha afectado también a los requisitos de roles existentes? O sea, ¿hay algún impacto en las candidaturas? Em, yo creo que sí, pero lo que quiero decir primero de todo es que cuando hablamos Ujú. con las empresas, cuando hablan de, y va a sonar un poco tal, ¿no? Pero la pregunta, ¿no? ¿Y qué buscáis en la gente? ¿No? ¿Qué competencias, no? Y fíjate que siempre nos hablan de lo mismo, actitud, actitud. Y casi siempre hacen mucha referencia a competencias sociales o a las soft skills o power skills, que se llaman ahora también, no soft, sino power skills, porque, bueno, quizás es lo que les está costando más poder encontrar, ¿no? Esas competencias más relacionadas, pues eso, pues con la pasión, con temas de inteligencia emocional, ¿no? Bueno, otros elementos actitudinales incluso que echan a faltar. Esto por un lado. Por el otro lado, vemos que cada vez más las ofertas tienen un componente digital o tecnológico añadido, es decir, Ujú. que da igual la posición, ¿no? Si es un camarero, un cocinero, un recepcionista, cada vez incorporan competencias digitales, ¿no? Pues capacidad voy a lo básico, ¿no? Pero gestión de un ordenador, de Excel o de, no sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pero cada vez más las posiciones incorporan y van evolucionando, que nosotros apostamos porque más que una super mega transformación y posiciones nuevas, que queda muy sexy decirlo, hay, pero lo que más hay es una evolución y una transformación de los puestos de trabajo, ¿no? Um, Interesante. sí, y luego para mí también otro tema muy importante, que es las posiciones, mandos intermedios, ¿no? Y posiciones directivas. Ahí también lo que notamos es un énfasis por parte de las empresas en definir y en buscar como nuevos liderazgos, ¿no? Liderazgos un poco más diferentes de los tradicionales, liderazgos mucho más comunicativos, mucho más empáticos, líderes emocionales, casi te diría, ¿no? Fíjate que no te estoy hablando nada de conocimientos, ¿eh? O sea, Ya. conocimientos técnicos. Van mucho más por ahí, ¿no? Personas que sean capaces de llegar con un mensaje y capaces de arrastrar, ¿no? De llevar consigo a todo un equipo hacia un objetivo, ¿no? Muy interesante, o sea, la digitalización realmente, o sea, entiendo que se sobreentiende que la gente tiene que tener un nivel básico de uso de la tecnología, pero se busca más justamente lo contrario, el cómo romper esa barrera con lo digital para conectar con las personas a través de lo que has comentado, Power Skills o Soft Skills, más conocido por todo el mundo, y los tipos de liderazgo. Total. Em, O sea, sí, es obvio, que el tema digital, las competencias digitales cada vez van a estar más presentes, se van a ir incrementando. ¿Hay nuevas posiciones? Sí, hay nuevas posiciones o transformaciones de algunas posiciones. Mira, por ejemplo, hay posiciones en el revenue, hay revenue que se ha llevado al mundo del delivery, por ejemplo, ¿no? Estoy yendo de sector, ¿no? Pero hay cosas nuevas que están apareciendo. O, por ejemplo, un tema muy interesante, ¿no? Nosotros nos gusta mucho también hablar de las startups tecnológicas relacionadas con el mundo turístico, ¿no? Pues bueno, obviamente como vosotros, ¿no? Donde es muy importante el componente tecnológico, donde, vamos a llamar así, van a necesitar muchos programadores, en gran medida van a necesitar perfiles tecnológicos, pero que están buscando a estas empresas perfiles
que sí, tengan competencias digitales potentes en este caso, pero que tengan el know-how del sector, porque les falta muchas veces, ¿no? Y es un elemento, un mix súper interesante, ¿no? Ahí también vemos como una necesidad y nuevos perfiles que están surgiendo, ¿no? Estas tech companies del turismo, les faltan estos perfiles que les traigan el know-how turístico. Pues es justamente, nosotros estamos en esta posición también, o sea, el encontrar a gente que venga del sector y también esto al fin y al cabo es un plan de carrera, ¿no? Empiezas en un hotel, coges el conocimiento del hotel y luego puedes derivar a servicios para hoteles. Total. Entonces, esta es la diversificación también que, que podemos desde las startups ofrecer a los perfiles profesionales. Quien quiera, obviamente, estar en los hoteles porque es que es apasionante el contacto con el Increíble. cliente, bueno, mm, pues obviamente están los hoteles, pero quien se vaya formando también para otros tipos de posiciones, pues sí, lo mínimo es tener ese conocimiento del sector que al fin y al cabo es al que se le da servicio y con el Exacto. que tienes que empatizar. Muy bien. Y, Xavier, vamos al tercer bloque, que es el de onboarding. Mm. En vuestro blog tenéis un blog súper interesante en el que comentáis pues 3 fases de onboarding. La primera, que es antes de que llegue el candidato, el día de la bienvenida y el onboarding, que es continuo. Algunos de nuestros oyentes seguramente van a decir, ¿3 fases? Es un proceso muy largo. Yo necesito que alguien empiece ya hoy y mañana me esté sirviendo 20 mesas. Pero, ¿qué tan importante vosotros como expertos del reclutamiento veis que una persona tenga una experiencia positiva en este momento? Fundamental. Y lo hablo desde la experiencia y no tengo problema en compartir que, que nosotros también hemos evolucionado, ¿no? En este aspecto, con unos onboardings primero inexistentes, casi te diría, a unos onboardings mucho más lights. Ahora, pues sí, realmente es una inversión. Invertimos en un onboarding. Invertimos y mucho, ¿no? Pero eso ¿en qué te ayuda, ¿no? Al igual que también un buen proceso de selección bien estructurado te ayuda a reducir el riesgo a error o en rotación en definitiva, el onboarding también es otra pieza fundamental de este proceso, ¿no? Eh, Pensad en vuestro primer día, ¿no? Que eso nos están escuchando. Pensad en vuestro primer día en un trabajo. Las sensaciones, ¿no? Cuán importante es desde el minuto uno que entres por la puerta. Todo lo que ves, porque todo es nuevo y todo te va a ayudar a reconfirmar tu decisión o te va a provocar dudas sobre esa decisión. Pensar en este entorno en el que estamos, ¿no? Un entorno en el que en general hay mucha oferta de empleo, con lo cual estamos en un mercado que, también otro tema que comentamos mucho, ¿no? Se ha movido de un mercado company driven a candidate driven, un mercado dominado por las empresas a un mercado en el que el candidato ahora es quien tiene la sartén por el mango y que puede decidir en gran medida dónde quiere ir, dónde quiere estar, ¿no? Oye, si yo entro en una empresa el primer día empiezo a ver cosas raras y que no me empieza a encajar y que no me están explicando nada, que nadie me atiende, que me tienen ahí tirado, paso y me voy a otro lugar. Así, simple y llano. Con lo cual es muy importante, pues eso, tener muy bien estructurado ese onboarding porque nos va a ayudar a que ese empleado que entra el día uno se sienta súper mega comprometido o tenga un boost adicional de compromiso desde el minuto cero que está con nosotros. Obviamente antes de venir ya tiene una parte de emoción, pero lo importante es que ese día, la impresión, ese día o esos días que dura el onboarding, pues sea como bueno, una reconfirmación, reafirmación en su decisión y que nos aseguremos que le estamos dotando de la información, las herramientas y de la estructura necesaria para que pueda desempeñar su trabajo de la forma correcta, ¿no? No se trata de tirar a la gente a los leones el día uno, ¿no? Muy bien, no, exacto. Los leones pueden esperar un ratito, pero Claro, claro. No, pero es un ejercicio interesante porque, mira, cuando lo decimos internamente nosotros, también al final oye, nos salieron preguntas que era interesante, en plan, oye, ¿qué objetivo tenemos, no? O sea, ¿qué metas, qué es lo que queremos con el onboarding, qué queremos que consiga, ¿no? ¿Qué elementos queremos que,
qué elementos creemos que son los clave, que tienen que ser comprendidos o tienen que ser transmitidos, eh, cuándo comunicamos cómo estructuramos, cuántos días tiene que durar, quién tiene que intervenir más tiempo, a qué tipo de material que hay que entregar. ¿Vamos a hacer todos los onboardings iguales o vamos a hacerlos diferentes en función de qué áreas son? Bueno, pues son todo una serie de elementos que pusimos encima de la mesa y sobre los que reflexionamos. Y además también hay otro elemento, ¿no? El onboarding, cuando acaba el onboarding, hacemos una reunión con la persona que lo ha hecho para que nos pase feedback, ¿no? Y además es muy interesante porque ahí salen cosas en plan, ostras, nos hemos olvidado de esto, ¿no? No se le ha explicado este tema y pues sí, tienes razón, es verdad. Gracias y lo incorporamos en el siguiente onboarding, ¿no? Bueno, pues, esa evaluación continua un poco de cómo se está haciendo el onboarding, pero de verdad, marca la diferencia, el sentir que te están esperando, que están ahí pendientes de ti, que han preparado todo eso para ti, porque quieren que sepas exactamente lo que se espera de ti, te van a dar las herramientas, esto te da una sensación de pertenecer a ese grupo, de ser querido, ¿no? E incluso a nivel emocional, pues que, pues oye, tiene un impacto muy, muy diferencial. Sí, totalmente, totalmente. Y todos hemos vivido experiencias positivas en nuestros onboardings y experiencias no tan positivas. Claro, Entonces, en cuanto al elemento, Xavi, has dicho tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que durar el onboarding? ¿Quién está involucrado? ¿Qué procesos o qué información se le comparte? Y luego el feedback, tanto de una parte como para otra, para seguir mejorando. eso es. Em, 4 elementos súper claves para que un onboarding vaya bien. Y para esto es eso, lo que hemos comentado, ¿no? Para Y eso, la personalización, perdona Sandra, la eh, personalización también creo que sería vale, importante. Yo creo que ese elemento, por ejemplo, vale. no hacemos el mismo onboarding cuando es un developer o cuando es una persona en marketing. No es el mismo onboarding. Vale, personalización en cuanto a departamento y supongo que también pues en cuanto a Al nivel rol, de sí, responsabilidad dentro de eso ese es. departamento. Vale. Entonces, 5 elementos tenemos. Y lo que te comentaba, Xavi, esas personas que aún son un poquito reticentes en hacer un onboarding, en una frase súper cortita, ¿qué valor pueden ellos, o sea, cómo motivarles a que hagan procesos de onboarding a sus nuevos empleados? Bueno, el tema económico diría. O sea, es más barato, es menos caro si haces onboarding a tu gestión de equipo, porque si no haces onboarding, eh, decirlo muy llanamente, te estás comprando papeletas para aumentar tu rotación. En cambio, haciendo onboarding, si no lo haces, te compras papeletas para que aumente la rotación. Y si, o sea, el hecho de hacerlo realmente lo que te va a ayudar es que no asegurarte que no tengas rotación, pero sí, bueno, va a aumentar las posibilidades de que esa entrada de esa persona en la compañía sea más fluida y que tenga más posibilidades de que tenga continuidad en tu compañía. Entonces, bueno, sí es una inversión, pero juega realmente en tu favor. Hay muchas renuncias en la etapa inicial, muchas. Muchas veces hemos escuchado, ¿no? A los pocos días, ¿no? Empecé, pero me fui por no sé qué. O mira, esta persona ha empezado, pero no ha encajado. Bueno, ¿por qué no ha encajado? O sea, se le ha explicado, ¿no? Hay una necesidad realmente en trabajar este elemento, porque a veces ponemos, repito, esfuerzos en contratar a alguien, pero luego, vale, ya lo tenemos aquí y nos pensamos que esto va a ir solo. No, no es así. Muy bien. Eh, pues muy bien, Xavi, porque es que en verdad es justamente eso, el ahorro. Y aunque algunos pueden pensar, oye, Xavi, pues tú te estás tirando piedras sobre tu tejado, porque si no, si reducimos la rotación, se reducen las posiciones a contratar, pero es que es así, es que es así. No, es que a ver, o sea, no, nosotros estamos claros, al final nosotros, madre mía, lo que apostamos es porque exista un sector, o sea, la movilidad no es mala. Lo que es malo es, o sea, o la rotación no es mala. Lo que es mala es la rotación no deseada, ¿no? Ese es el tema. La rotación no tiene Claro, por qué ser mala. O sea, nosotros pensamos que una carrera profesional, pues depende de cada uno, de sus voluntades, pero no pasa nada por tener diferentes etapas profesionales mientras tenga una estructura lógica, mientras tenga un sentido. Oye, he tenido esta relación profesional contigo, llevo X años, ha funcionado, ha estado bien, me he divertido, he aprendido, pero siento que necesito hacer algo en otro lugar.
ok, tiene sentido, no pasa nada, ¿no? El problema es cuando no es no deseado. Imagínate, pues cuando estás haciendo un onboarding, una persona decida que se va en el onboarding, perdón, en la etapa inicial de un trabajo, ¿no? Claro. No, nosotros sabemos, hay muchos más empleos ahí afuera que podrían estar en TubiJobs. No nos preocupa que la gente esté más tiempo y que se baje la rotación. Yo creo que eso es bueno. Exacto. Lo que queremos es, de hecho, como objetivo es que se digitalice mucho más. eh, Fíjate, este elemento es importante. Existe todavía una falta de profesionalización muy grande en la industria turística en general. Hay un grado de informalidad excesivo en los procesos de selección que parten por el hecho de no tener transparencia en cuanto a cómo es la oferta de empleo, qué condiciones tiene. Y pensamos que justamente TubiJobs ahí tiene un papel muy importante en favorecer la transparencia, la visibilidad de qué es lo que se ofrece, en qué condiciones, en qué términos. Y en este sentido, pues sabemos que obviamente tenemos una cuota de mercado importante, pero que hay mucha más oferta que no se está publicando todavía, que se hace por unos canales más informales, que pensamos que, bueno, pues está bien utilizar diferentes canales, pero pensamos que entre todos tenemos que darle un poquito más de seriedad a, pues eso, a los procesos de selección, ¿no? Nos tenemos que creer, si hablamos todos, nos llenamos la boca de profesionalismo y tal, oye, pues qué menos de que tomártelo en serio en un proceso de selección y no, pues, bueno, pues con WhatsApp solamente, sin detalles de la Claro. oferta, etcétera, etcétera. Sí, lo típico del salario te lo digo el día que empiezas casi, ¿no? Claro, por Sí. WhatsApp puedes enviar el link a Turishops, eso sí. Muy bien, muy bien. Ahí está muy bien. Bueno, pues Xavi, por parte nuestra, hemos acabado las preguntas, pero sí que nuestros usuarios nos han compartido algunas. Así que, Mira. son 4 preguntitas que queremos hacerte, que resumen, realmente, pues, varias que nos han enviado. Y nada, súper breve. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Y me ha gustado mucho lo que has dicho antes de Power Skills, así que voy a utilizarlo. ¿Cuáles son los Power Skills más valorados por los hoteles en el proceso de selección? Mira, pensamiento crítico, Ujú. ah, ¿no? No dar las cosas por sentado, ¿no? La parte de la inteligencia emocional también, empatía, comunicación, am, comunicación, habilidades comunicativas, ¿no? Esa capacidad de, sí, de habilidades comunicativas. Am, la capacidad creativa también, ¿no? De habilidad de resolver situaciones de una forma creativa, de una forma no, pues no tradicional. Yo creo que irían por ahí un poco. Vale, vale. Las 2 siguientes las hemos respondido extensamente en nuestra charla, pero bueno, podemos comentarlas como resumen. ¿Cómo ha influido la pandemia en las tendencias de empleabilidad y retención del talento? Sí, exacto. O sea, un poco lo hemos comentado, ¿no? O sea, la pandemia lo que ha acelerado es una transformación del mercado laboral. Existe un nuevo paradigma, y así lo decimos en un informe que hemos lanzado en TubiJobs, de cambio de paradigma del mercado laboral turístico. Eh, y la pandemia para mí lo que ha hecho es acelerarlo. No es la pandemia la que ha provocado, sino lo ha acelerado mucho más y le ha dado a unos toques adicionales, ¿no? Pues eso, después de la pandemia lo que tenemos es un mercado laboral diferente, con unas características diferentes y que requiere que las empresas lo aborden con una nueva mentalidad. Y eso es lo que estamos abogando desde TubiJobs, ¿no? Un cambio de mentalidad que no es solo el dinero, ¿no? Que no es solo el dinero, que para mí tiene eh, 4 elementos, ¿no? Uno, uno sería la parte que tiene que ver con la fidelización, ¿no? Nos gusta hablar de fidelización, que tiene que ver con employer branding, que es un elemento, el tema de marca empleadora es un elemento importante que bueno, no hemos hablado mucho, pero es muy importante, que tiene que ver, incluso antes que esto, con algo súper importante para nosotros, que es la propuesta de valor al empleado, que es algo de lo que no me canso de hablar, ¿no? ¿Cuál es mi propuesta? ¿Qué te propongo yo, no? ¿Y cómo estructuro esta propuesta? Muchas empresas no tienen ni idea de cuál es tu propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que me hace a mí diferente del de al lado, del hotel de al lado, ¿no? ¿Qué tengo yo que te puedo ofrecer a ti? Obviamente una parte contractual, económica, que es importante,
pero hay temas experienciales y sobre todo hay un tema de propósito. Las nuevas generaciones, sobre todo, necesitan saber por qué tengo que trabajar contigo. ¿Por qué? No qué me vas a dar, sino por qué. Y ese por qué es el que tenemos que saber capaces de responder, ¿no? A, dónde está mi propósito, por qué debo estar ahí, ¿no? Bueno, la construcción de esta propuesta es importante. Da igual el tamaño de tu empresa, da igual lo pequeño que seas, tú tienes una propuesta de valor que tienes que saber construir, ¿no? Um, la experiencia del candidato, que para mí sería hasta la contratación, todo lo que pasa antes de la contratación, desde la publicación de la oferta de empleo. Hablemos de las ofertas de empleo, cómo están publicadas. Hay que trabajarlo muchísimo más. La gente está muy denostada de la oferta de empleo, ¿no? No hay suficiente información. Las ofertas de empleo no me explican la experiencia. Los usuarios quieren saber la experiencia, quieren visualizarse, quieren trasladarse a cómo será trabajar contigo, ¿no? Explícamelo, cuéntamelo, véndemelo, ¿no? Y luego, por último, la experiencia del empleado, ¿no? Que pues ahí ya va desde el onboarding, ¿no? A cómo va a ser todo lo que va a pasar que trabajo contigo, ¿no? Este es el cuarto punto. Y también es muy importante ahí que sea, coherente, ¿no? A lo que tú me has vendido con lo que yo estoy viviendo. Vale, vale. Vale, la tercera pregunta, Xavi, es que no te la voy a hacer porque es que la acabas de responder también Bueno, completa. si me he ido un poco... No, Estos no, no, temas ya pero sabéis que me gustan. perfecto. O sea, no la conocías, así que está genial. Hablábamos de retención y creo que los puntos que has Sí, sí, sí. mencionado son justamente los que ayudarían a retener. Vale, y ya la última entonces, ¿cuál es el papel de la formación y el desarrollo profesional en la empleabilidad del sector hotelero? Bueno, ahora mismo me parece un elemento fundamental, básico, clave, determinante, porque como elemento de fidelización justamente, por ejemplo, ¿no? O sea, si hablamos de fidelización tenemos que hablar de formación también, como uno de los elementos que forman parte de nuestra propuesta de valor. La propuesta de valor de una compañía debería incluirse también esa parte de formación continua. Pensemos que hay un porcentaje en la industria, un porcentaje muy alto de personas que trabajan en la industria turística y hotelera que no tienen ningún tipo de formación específica, que no tienen ningún tipo de formación específica. Oye, esto es algo que solamente, oye, tiene experiencia y han acumulado muchos temas, mucha experiencia, perdón, que son grandes profesionales. Pero necesitamos apoyarles en ese, muchas veces, reskilling, ¿no? Para que puedan seguir desarrollándose profesionalmente. Por lo tanto, para mí es un papel básico para poder seguir siendo atractivos como industria y para poder fidelizar nuestros colaboradores. Perfecto. Pues, Xavi, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento, tu experiencia con nosotros. No sé si quieres añadir alguna cosita más a este evento. Nada, no, yo encantado saludar a todos los hoteleros y hoteleras que nos estén viendo, a todas las personas del sector. Nada, desde Jobs seguimos pues eso, con esa pasión para intentar hacer las cosas bien, lo intentamos hacer las cosas bien, no siempre nos salimos con la nuestra, pero intentamos hacerlo bien, crear una plataforma que sea plataforma especializada para y por el sector turístico. Creo que tener una plataforma especializada es algo muy diferencial bueno, gracias al apoyo de todas aquellas que nos utilizan, pues podemos seguir continuando pues eso, en dar visibilidad a la oferta de empleo que existe en España, en Portugal y en otros países. Y justamente al tener esa visibilidad y esa información, también nos ayuda a poder pues, realizar informes, reports que nos ayuden a visibilizar retos que tenemos en la industria. Así que nada, gracias a todos por el apoyo y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Xavi. Y bueno, así un spoiler, yo vi uno de vuestros reports en el evento de la ADH y son impresionantes, la verdad, son impresionantes. Así que lo dicho, Gracias. muchísimas gracias, Xavi. Y aprovecho también, ya que he mencionado a la AEDH, de dar las gracias a Manuel Vegas por ayudarnos con el apoyo en la difusión del evento y por siempre animar tanto a hoteles como a otros profesionales, en este caso startups, también a animar el sector de la hostelería. Así que muchísimas gracias, Manuel. Y nada, y a vosotros, pues os animamos a que estéis atentos en nuestras redes sociales para averiguar de qué irá el siguiente webinar
que seguro que os parecerá muy interesante. Y nada, si tenéis alguna recomendación o alguna petición de temas que queráis tratar con nosotros o que nosotros tratemos, escribidnos que estamos encantadísimos de escucharos. Así que nada, muy buen verano, lo que queda de verano, y nos vemos pronto. Gracias, Xavier. Adiós. Gracias.